Lo dijo él. A primera hora. Ahora dos mujeres se unen para abordar los temas políticos y jurídicos más candentes con frontalidad, rigor y argumentos en A Primera Hora. Ellas hablan de política, tostando granizo. Miércoles 3 de junio, les damos la bienvenida a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron Herráez. Guerrero, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tenemos una invitada con la que hemos querido compartir desde hace algún tiempo y como decíamos... Hasta que se nos hizo, ¿no? Se nos hizo. Estamos junto a María Eugenia Molina. Ella es comunicadora política, PhD, profesora y trabaja mucho el tema de comunicación de crisis, y con María Eugenia queremos charlar acerca de una especie de evaluación, de diagnóstico de cómo ha sido la comunicación de gobierno durante este primer año, cómo ha afrontado sobre todo las crisis de comunicación que ha tenido en el área de salud. Ha tenido varias, ¿no? Yo creo que por ahí vamos a ir charlando también cómo las ha afrontado y cuál ha sido el resultado. Y hay que recordar un poco para dar abrebocas a esta conversación, que la comunicación de gobierno es esta forma de compartirnos la información respecto de políticas públicas, de acciones, de qué es lo que hace el gobierno, y también enfrentar algunas críticas y cuestionamientos cuando se encuentra frente a alguna crisis derivada de alguna de la opinión pública, sobre todo, ¿no? De cómo la opinión pública percibe ciertas acciones o ciertos puntos importantes que suceden en el gobierno. Justo Fabricio Vela tuvo y Andrea Orba tuvieron hace unos minutos una entrevista con el ministro Roberto Luque, quien enfrenta, digamos, este cuestionamiento relativo al caso Progen, y esto también es una crisis, ¿no es cierto?, de comunicación. Un poco cómo se ha enfrentado eso es lo que vamos a charlar el día de hoy. María Eugenia, querida, te damos la bienvenida, y con esta primera pregunta, ¿cómo ha sido la comunicación de gobierno en este primer año? Muchas gracias, queridas amigas, un gusto estar acá. Finalmente pudimos empatar horarios y estamos ya junto al público que siempre gentilmente les escucha a ustedes, Tostando Granizo, un espacio muy importante de la comunicación y la política. Efectivamente, ¿qué se puede decir del primer año de gobierno en términos de este segundo periodo, pero ya de los 30 meses que tiene el gobierno en términos generales, tomando en cuenta también el periodo que dejó inconcluso el señor Lasso debido a la muerte cruzada, como ya conocemos? Decir fundamentalmente que más allá de existir comunicación política, lo que yo veo, lo que yo puedo analizar es un permanente marketing electoral en estos 30 meses. ¿Y a qué me refiero y cuál es la diferencia sustancial entre hacer comunicación gubernamental, que debería ser el objetivo de un gobierno en el momento, o de un candidato en el momento en que gana las elecciones y deja de ser candidato para pasar a ser gobernante, y el marketing electoral? Pues obviamente el marketing electoral busca vender, busca atraer, busca retener. Mientras que la comunicación gubernamental busca generar consensos desde la legitimidad, busca construcción de cultura política, gobernabilidad, educomunicación, lo cual está muy integrado con el tema, además de la comunicación de riesgos y crisis, busca articulación, busca transformación. Definitivamente eso en comunicación no lo he visto. La comunicación del gobierno en estos 30 meses ha sido reactiva, básicamente, y reaccionando a lo que va sucediendo, y reaccionando también cuando ha querido reaccionar o cuando ha visto estratégicamente que le conviene reaccionar. Porque en otras circunstancias hemos visto
de una manera muy fuerte y muy categórica la estrategia del silencio. Estrategia del silencio que, entendida desde los estrategas de la comunicación de crisis, es una de las estrategias más nocivas y más perversas. Pero eso es lo que hemos visto, una estrategia del silencio, una estrategia en donde no se ha dado respuesta a los temas, en donde no solamente deberían haber voceros de segundo nivel, sino el señor presidente de la República como vocero de primer nivel debió haber estado allí al frente, debió haber estado haciendo y ejerciendo la vocería en temas que son importantes, en temas que son actuales y que son de interés nacional. Por decir un caso importantísimo, el caso de los niños de las Malvinas, en donde el señor presidente salió en una declaración indicando incluso que a los niños se les iba a declarar héroes nacionales para nunca más volver a decir nada y dejar ya en manos de sus ministros que tampoco hicieron un papel destacado en comunicación. Informaron lo que quisieron informar y pare de contar. Entonces, desde esa perspectiva vemos cómo en los primeros meses de gobierno la estrategia del silencio fue marcando la pauta comunicativa, no puedo decir comunicacional, pero sí la pauta comunicativa del gobierno. Muy interesante todo lo que señalas, María Eugenia. Yo un poco he dado seguimiento a algunas entrevistas que has tenido sobre estos temas y, por ejemplo, a mí me llegó mucho algo que te he escuchado en varias ocasiones, ¿no? Algo así como que la comunicación política no reemplaza la política y que si no se ejecuta y que si no hay políticas públicas que se lleven a cabo, pues ¿qué se comunica, no? Bueno, palabras más, palabras menos, pero me parece un tema fundamental ¿no? Por más de que hoy se hable, digamos, de las sociedades líquidas y de que quizás se llega mucho a la ciudadanía a través de mensajes y hoy incluso con los cambios que hay en la era digital y se utilicen mucho las plataformas y quizás esa sea una perspectiva del gobierno, ¿no? Utilizar quizás el Facebook, el TikTok para comunicar y mensajes muy cortos y todo como muy breve, sin que sea sustancial el mensaje y además sin dar respuestas a la ciudadanía, ¿no? Pero digamos, en ese plano, en el plano precisamente de estos cambios que hay hoy en comunicación, ¿cuál crees que sea exactamente o básicamente la diferencia entre el actual régimen y los anteriores en el país frente a estos temas de comunicación y cómo, digamos, de alguna manera se juega con la ciudadanía, repito, con estos mensajes muy puntuales, muy cortos, que no profundizan y que no nos dan respuestas tal como decías? Sí, efectivamente, lo que yo siempre digo y es una verdad inherente a la comunicación estratégica, a la comunicación política, es que la comunicación y la gestión son dos caras de una misma moneda. No puede existir gestión si no hay comunicación, pero tampoco puede existir comunicación si no hay gestión. ¿Por qué? Porque si la comunicación está en el aire, no se basa en una gestión oportuna, en una gestión fortalecida, en una gestión sostenida, pues ¿qué comunico? Pueden estar los mejores estrategas de comunicación que puedan existir, pueden estar la gente con la más alta titulación o no, pero definitivamente si la comunicación no se apoya, no se transversaliza en la gestión, definitivamente no hay que comunicar. En cuanto a cómo he visto la evolución de la comunicación en este y en los gobiernos anteriores, hablando precisamente del señor Lasso y de Lenín Moreno para hablar de los últimos gobiernos, antes de Noboa, pues recordemos, ¿no? Lasso tenía muchos problemas de comunicación, muchos problemas. Incluso en la etapa en donde Guillermo Lasso tal vez hizo una de las mejores obras de su gobierno, que fue el tema vacunación, hubo ya problemas. ¿Por qué? Porque hubo vacunación VIP, porque no se supo cómo comunicar, porque no necesariamente las vacunas llegaban a quienes tenían que llegar, porque la gente no sabía exactamente qué había que hacer, ni que se diga en plena pandemia cuando pasamos esta situación tan fuerte para la humanidad, y hablando del caso particular de Ecuador, pues recordemos todo lo que pasó con Moreno, las múltiples vocerías que tenían, y yo eso incluso lo ocupo como material con mis estudiantes de las diferentes universidades y les cito el caso que
en la mañana daban una declaración, salían con una cadena y decían que había lamentablemente tal número de fallecidos por coronavirus. Pero en la salida que hacía otro vocero en la tarde, había ya otro número, pero resulta que el número era inferior, sin ningún tipo de explicación. Entonces, ¿cuál era la explicación? ¿Dieron el dato anterior mal? O como muchos decían, ¿no? En tono de burla y para la suspicacia, o es que ya resucitaron quienes en la mañana supuestamente estaban fallecidos. Entonces, esos datos son importantes. Comunicar, si vamos a la etimología de la palabra, es poner en común un pensamiento, poner en común una idea, comunicar, poner en común aquello que la gente, quienes están a nuestro alrededor tienen que saber. Si eso lo trasladamos a la comunicación de gobierno, pues naturalmente el gobernante y su equipo deben tener fuerza en la comunicación. Esa comunicación debe ser creíble, pero además de esa comunicación no puede ser distante, no puede tener una desconexión con la realidad de la gente. Lo que había dicho Jimena cuando empezamos este diálogo, por ejemplo, en el tema de salud, existen muchas circunstancias que todos sabemos que pasa a la gente, sobre todo quienes menos recursos tienen, personas que están esperando para poder tener una atención médica, personas que están buscando desde hace mucho tiempo un espacio para poder ser operados, personas que van con sus dolencias. ¿Por qué? Porque buscan en la salud pública la única manera como para poder dar solución a sus males, a sus dolencias, a sus problemas de salud, pero no existen las cosas. Sin embargo, no es que solamente no existan medicamentos, y digo solamente subrayado y entre comillas, porque los medicamentos son absolutamente necesarios, pero tampoco hay insumos, tampoco hay médicos, tampoco hay turnos. Entonces es toda una cadena. Este es un tema naturalmente no solo transversal, sino un tema importante y un tema estructural. Entonces la comunicación igualmente debe ser tratada de ese modo. La comunicación no puede ser únicamente un acápite para darle visibilidad, para darle salida o para hacerle relaciones públicas al mandatario. La comunicación de gobierno tiene que ser posicionada de manera adecuada, transversalizada, para que sea como lo que digo yo siempre en clases y en este tipo de encuentros que tengo cuando gentilmente me invitan. La comunicación debe servir para hacer ese puente, ese canal entre los mandantes y el mandatario. Vamos a ver si realmente eso ha ocurrido, y encontré yo una nota de GK, el medio GK, que tiene un poco la explicación de la comunicación de gobierno hasta febrero del 2026. Yo sé que, digamos, no está del todo actualizado, pero nos da una idea. ¿Y cuánto ha gastado el gobierno en comunicación gubernamental desde que inició en noviembre del 2023 hasta febrero del 2026? Es de aproximadamente 26.47 millones de dólares. Eso implica más o menos un poco más de 1 millón por mes, y esto evidentemente es una suma alta. Pero más allá del valor, una de los temas que señala esta nota periodística es que la comunicación de gobierno ha girado o gira en este momento en torno a la figura del presidente, sobre todo, ¿no? Que es un poco justamente lo que nos acaba de decir María Eugenia, cuando la comunicación gubernamental debe girar en torno al gobierno y a la política pública, digamos, a las acciones que se están realizando más allá de a la figura de alguien en específico. Y esto acá no es raro. Ya estamos muy acostumbrados en el país a que esto ocurra. Esto pasó también en el gobierno de Rafael Correa. También todo giraba en torno a la figura de Rafael Correa. Pasa en la región. Por ejemplo, creo que El Salvador es el ejemplo más paradigmático en la que la figura de la comunicación de gobierno gira en torno a la figura de Nayib Bukele. Y esto acá evidentemente es una tergiversación, ¿no?, de cómo debe de llevarse la comunicación política. Pero ahí, María Eugenia, yo quiero preguntarte algo. Nosotros empezamos a percibir la comunicación política del presidente Daniel Noboa cuando empezó funciones como una comunicación política más bien
más bien silenciosa, ¿no es cierto? No salía a hablar mucho cuando había algún tema muy crítico, y si salía a hablar no era él específicamente, habían voceros, y con eso de los voceros tampoco ha dado pie con bola. Me parece que voceros no ha habido voceros exitosos. Creo que De la Gasca ha sido de los mejores, pero hemos tenido voceros que no han logrado, digamos, esta conexión justamente que señala María Eugenia con la ciudadanía. Pero ahora ya estamos notando que hay un cambio, ¿no? O sea, o por lo menos yo lo noto así, María Eugenia, y ahí te lo quiero preguntar, no sé qué tan cierto sea esta percepción mía, que ya hay un cambio en la comunicación de gobierno y que ya es el presidente el que está saliendo a dar, digamos, ciertas explicaciones. La misma carta que hizo hace pocos días en redes sociales, me parece que ya es parte de su propia vocería, y también se está saliendo ya a explicar temas críticos, ¿no? Por ejemplo, el título de la vicepresidenta Lavinia, el caso Progen. Ya vemos a los actores relevantes de estos temas críticos ya saliendo a explicar, y esto me parece que es un cambio, digamos, en la comunicación de gobierno. No sé qué opinas. Realmente, sí, efectivamente ha salido con el tema de la carta, en donde tal vez dejó más dudas que certezas, en donde tal vez no topó los temas como debía toparlos. Y de un modo u otro yo veo a esa carta como un adelanto ya de lo que fue su informe de su primer año de gestión, ¿no? de esta segunda etapa. Pero finalmente, ¿cómo es lo que se está comunicando? Está saliendo a comunicar tal vez un poco más, sí, pero igualmente en el mismo estilo, frases cortas, mensajes muy cortos, el mismo informe a la Nación se podría decir que fueron videos acompañados de discurso, más que discurso afincado en videos. Porque si nos ponemos a hacer cuenta de la cantidad de tiempo que salieron los videos, realmente llevaron más que lo que fue el discurso mismo. Me imagino que este cambio que de alguna manera se lo ve, como tú lo has podido apreciar, Jimena, es también por todo lo que está sucediendo en las encuestas. Sigue bajando, el nivel de aceptación sigue bajando, el nivel de credibilidad sigue bajando. El rotundo no en la consulta popular, me imagino que también debió haberle dicho algo. Yo al menos, no solo como analista política, sino como ciudadana, esperaba que le diga mucho más. Pero creo que no fue exactamente lo que nosotros como ciudadanía esperamos. Recordemos que muchas veces las consultas populares son ese termómetro de medición para saber cómo la ciudadanía le ve al mandatario, más allá de las preguntas que formule. Básicamente la idea es que la gente tiene de una u otra manera, de uno u otro modo, esta posibilidad de decirle: reenrumbe las cosas. No nos gusta por dónde usted está yendo. Entonces, los gobernantes deberían tener muchísima más empatía, muchísima más cercanía con la población. Yo creo que ahí también su grupo de ministros, sus asesores y quienes están del lado del gobierno, quienes están más cercanos también deberían ser llamados para decirle al gobernante de turno que es importante gobernar de frente y no de espaldas a la ciudadanía, que es lo que yo estoy viendo. Sí, yo coincido mucho con Jimena en el tema de que hay un cambio y que esta estrategia del silencio que tú señalabas, María Eugenia, ya no es la misma, ¿no? Ya no hay esta estrategia del silencio, y en efecto, la carta dice mucho, ¿no? El hecho de que la carta, tal como se decía, hable del título, hable de los carros de lujo, hable de los impuestos a las empresas, de su familia, de salud, pero igual, muy superficialmente, ¿no? De electricidad, de combustibles. Pero en ese plano, María Eugenia, igual, tal como tú señalabas, son mensajes muy cortos, pero además yo diría también mensajes que están de cierto modo como en una burbuja, desde este privilegio y digamos desde esta situación que tiene el presidente de la República, que no se compara con lo que viven y vivimos las y los ecuatorianos en torno al crimen organizado, al peligro, a que tengamos siempre, digamos, el temor de que nuestros hijos lleguen a salvo a las casas, ¿no? En el ámbito comunicacional,
tú encuentras que, por ejemplo, existe lo que señalaba, ¿no? Este tema, esta desconexión entre la realidad de las y los ecuatorianos y, por ejemplo, en una carta hablar de que él seguirá comprando los autos de lujo porque su papá padece una enfermedad y que él lo seguirá haciendo y que eso, igual con la estrategia de que todos contra mí, yo contra ellos, no sé, ¿no? Pero definitivamente, por ejemplo, cómo aborda el tema de los carros de lujo, y cómo incluso ha pasado, y eso ha sido cuestionado, ¿no? Que se han cerrado vías para que él pueda transitar con su Porsche, y por más que hable de la situación de su papá y de lo que implica y estar con su padre y conducir, creo que es un golpe a las y los ecuatorianos el que nos diga o se trate de conectar con nosotros de esa manera frente a la realidad que vive el país, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema de los autos de lujo e incluso cómo justifica el tema de los impuestos a las empresas de su familia también es un golpe a lo que realmente se espera de la comunicación y de lo que un presidente de la República le diga a las y los ecuatorianos, tomando en cuenta, tal como tú señalabas, esto no es marketing electoral, él ya no le está hablando solamente a sus votantes, le habla a todo el país. Sí, como digo, de pasar de una estrategia del silencio, ahora estamos viendo dos estrategias que están básicamente en el radar, ¿no? Del gobierno actual. La estrategia de la distracción y la estrategia del desplazamiento. Y quiero hacer alusión a esta última. La estrategia del desplazamiento se ve claramente en la misma carta, cuando dice seguiré comprando los carros porque a mi papá le gustan, entonces no hay problema. Lo hace y además buscando empatía con la gente desde la desconexión, porque la gente no tiene muchas veces, como dicen por ahí, para parar la olla, pero él, por supuesto, dentro de su privilegio tiene para eso y mucho más. Y eso no es que como ecuatorianos no lo hemos sabido, pero cuando ya es el mandatario de todos nosotros, incluso las formas tienen que cambiar, porque todo comunica, fondo y forma comunican. Entonces hay que saber de qué manera se llega, incluso con esos detalles, para por supuesto, tener un discurso coherente. Pero la estrategia del desplazamiento no está solamente en eso, sino también en el hecho de que permanentemente ustedes ven que de todas las cosas del caso Progen, del caso del título de la señora Balbonesi, etcétera, siempre él busca cómo culpar a otros, cómo hacer que recaiga esa culpa en otras personas y no precisamente en él y en los funcionarios de su gobierno. Entonces, en Progen no están las cabezas, pero sí funcionarios de mandos medios y bajos, con lo cual definitivamente se ve ahí cómo hace este juego, esta estrategia de ir desplazando. Entonces, otro es el culpable, otro es el responsable, y yo no lo soy, mi gobierno no lo es, porque yo ya recibí así. Y tenemos problemas de electricidad. Bueno, en este tiempo ventajosamente ha llovido, aunque no nos olvidemos del tema sedimentos, pero es porque ya encontré así, es porque ya estuvo así, es porque los otros tienen la responsabilidad. Entonces, siempre buscando el contradictor, siempre buscando el enemigo, que no es tampoco un invento de Noboa, ni mucho menos. Los políticos hacen eso. Pero el tema es que siempre se esté remarcando eso de manera específica y de manera amplia, además. Entonces, la idea es que el gobernante y su equipo deben estar para trabajar, para gobernar, para hacer gestión y con base en eso poder comunicar. De otra manera, pues, como digo, la comunicación se va cayendo, porque si no tiene en dónde afincarse, no tiene en dónde asirse, pues obviamente no va a haber manera de sustentarla. Finalmente, quisiera decir que recordando lo que dice Pierre Bourdieu, ahí hay mucho también en el discurso de Noboa, y también en cómo la gente lo ve y por qué. En muchas entrevistas me preguntan, ¿y por qué a pesar de eso Noboa sigue teniendo todavía números y todavía tiene gente que le sigue? Vuelvo a decir, tomando los conceptos del teórico Pierre Bourdieu, desde la teoría de la distinción.
los gustos, lo que la gente ve, lo que la gente desea. Muchas veces piensa que si yo voto por esa persona que tiene eso y mi mandatario es de esa persona que tiene aquello que es una aspiración para mí, de algún modo estoy más cerca a aquello. Y tal vez estamos como ciudadanía, como pueblo, como país, más lejos cada vez, porque cada vez las crisis de seguridad, de salud, de educación, de pobreza, de pauperización de la vida de la gente siguen siendo mucho más difíciles, definitivamente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Se nos fue el tiempo. Solamente decir que los números tampoco están tan positivos, ¿no? De las últimas encuestas del CIES, el pesimismo ecuatoriano ha subido más bien, ¿no? Casi al 80%, así que hay que tener mucho cuidado desde el gobierno con la comunicación que se está manejando y desde la ciudadanía, sobre todo, saber que la información es importantísima y tenemos que exigir información veraz. Les agradecemos muchísimo y agradecemos a María Eugenia por acompañarnos. Se despide de ustedes, Jimena Ron. Y se despide de ustedes, Anabel Guerrero. Me gustó mucho ese cierre de María Eugenia. Gracias por acompañarnos. Esto fue Tostando Granizo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.